Buenas noches, cielo, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas, cielo? Sí, sí escucho. Ok, ¿sí pueden ver, ya Jaira, cielo, sí pueden ver la presentación que está? Sí. Ok, entonces vamos a empezar el día de hoy. Pues el proyecto integrador, como bien lo sabemos, que es parte de esta semana, de la semana 4, pues la última semana del módulo. Vamos a aplicar pues todo lo que hemos visto a lo largo de estas 3 primeras semanas, pues el proyecto integrador es cómo aplicamos todo lo que se ha visto. Entonces, hay muchas cosas que ya hemos visto, pero como quiera vamos a darle un repaso. Vamos a hacer otra vez diferentes tipos de ejercicios para que puedan entender y comprender cómo realizar las actividades integradas, cómo realizar el proyecto integrador. Y al final, pues como quiera les voy a dar algunas recomendaciones porque sabemos que esta es nuestra última semana. El domingo se cierra el módulo 12. Entonces, les voy a dar algunas recomendaciones y la sesión del viernes vamos a ver igual problemas que nos faltarían para completar el proyecto integrador, otro repaso y este, voy. Entonces ya estaríamos viendo esa... Gaby, ¿no me escuchas? Sí, Ok, apenas estamos empezando, vamos a empezar a ver, les decía que el proyecto integrador pues prácticamente es integrar todo lo que hemos visto a lo largo de este módulo 12 y al final pues unas recomendaciones para poder tener un cierre exitoso de esta semana. Ok, entonces, espérenme, es que también hay algo que les quiero mostrar. Que también se los voy a mostrar al último, pero, quiero ver dónde lo guardé. Ok, espérenme. Ok, esto lo voy a ver hasta el final ya como últimas recomendaciones, eh, pero al final lo revisamos. Ok, entonces vamos a empezar a ver qué necesitamos conocer para este proyecto integrador. Por ejemplo, hemos visto la fórmula de la ley de Watts y hemos visto la fórmula de la ley de Ohm. Son muy parecidas las fórmulas. Con eso podemos calcular lo que es potencia, podemos calcular intensidad de corriente, podemos calcular resistencia, podemos calcular voltaje. Va dependiendo mucho de los datos que nosotros tenemos y la ley de Watt pues nos hace referencia a la potencia eléctrica. Cuando nosotros hablamos de potencia eléctrica, estamos hablando de la ley de Watt, pues la unidad de medida de la potencia son los watts, ¿sí? El símbolo para representar la potencia es la letra P. Entonces, cuando nosotros tengamos una fórmula donde venga la letra P, donde venga voltaje y donde venga intensidad de corriente, pues vamos a tratar de encontrar lo que es potencia, ¿sí? ¿Dónde podemos tener las aplicaciones de la ley de Watt? Yo les decía, por ejemplo, cómo nos damos nosotros a veces que ustedes, y sobre todo para el foro de integración, cómo nos damos cuenta nosotros que están utilizando información de la red. Yo les decía la otra vez que cuando nosotros utilizamos información de la red para poder responder a nuestras preguntas que nos hacen en la actividad integradora, utilizamos mucho tecnicismo. La información que está en la red usa mucho tecnicismo, ¿sí? Entonces,
cuando usamos mucho tecnicismo, muchas palabras técnicas, ahí me doy cuenta que todos lo están bajando de la red. Por eso siempre cada vez que nosotros tenemos nuestras sesiones, yo les doy algunos ejemplos donde podemos tener o encontrar la ley de Watts en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dice que la ley de Watts la podemos aplicar cuando queremos medir la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. ¿Por qué deseo, por ejemplo, ahorita vamos a calcular cuánto me cuesta el consumo de algún aparato conociendo la potencia eléctrica? Entonces, por ejemplo, si yo soy dueño de un edificio que cada cuarto lo estoy rentando, pues yo puedo conocer cuál es cuál es el gasto que está consumiendo todo el edificio, conociendo la potencia. Ahorita vamos a calcular entonces lo que es la potencia, vamos a calcular el consumo energético, que ya lo habíamos visto la semana pasada en una de las actividades integradoras. Entonces, esa es una de las aplicaciones para saber cuánto consume un edificio. Podemos también saber cuánto consume en nuestra casa, en el hogar. De repente yo siempre les he dicho que algo que es muy caro, pues es la luz. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular cuánto consumimos en cuanto a costo y ver dónde podemos reducir, como por ejemplo en la actividad pasada. Bueno, en esta actividad te pide también algunos cálculos del costo, entonces en base a eso nosotros sabemos cuánto consume un foco, cuánto consume eh, algún aparato que nosotros tenemos dentro del hogar. Esta es la otra que podemos saber. Si conocemos la potencia y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad del corriente. Si yo conozco la potencia y el voltaje, puedo encontrar la corriente. Si yo conozco la intensidad y el voltaje, puedo encontrar la potencia. ¿Sí? Va dependiendo de lo que me está preguntando. Por ejemplo, yo puedo calcular el voltaje si conozco potencia e intensidad de corriente, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Estas son las fórmulas de la ley de Watts. ¿Sí? Potencia, por ejemplo, si yo conozco voltaje e intensidad de corriente, yo utilizo esta fórmula y ya encuentro potencia. Pero, por ejemplo, no conozco el voltaje, pero conozco la resistencia. Entonces, si conozco la resistencia y conozco la intensidad de corriente, utilizo esta fórmula y encuentro la potencia, ¿sí? Ah, pero no conozco la intensidad, pero conozco el voltaje y conozco la resistencia y puedo encontrar potencia. Estas son las tres fórmulas que nosotros tenemos para encontrar la potencia, ¿sí? Ahorita vamos a resolver un problema. Vamos a utilizar la primera fórmula, conociendo el voltaje y conociendo la I, que es la intensidad de corriente, vamos a encontrar lo que es la potencia, ¿sí? Las otras dos se las menciono porque de repente, por ejemplo, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos proporciona la actividad. Si nos proporciona la resistencia, si nos proporciona el voltaje, si nos proporciona la intensidad de corriente, yo tengo estas tres opciones para encontrar la potencia. Pero no solamente la potencia, por ejemplo, la potencia, la unidad de medida, pues ya habíamos dicho que son los watts. La V, que es el voltaje, la unidad de medida son los volts, los volts. La I, que es la intensidad de corriente, su unidad de medida son los amperes. Y la resistencia, la unidad de medida, son los ohms, ¿sí? Aquí está la ley de ohms y está la ley de watts juntos. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer cualquiera de estos cuatro en la potencia, el voltaje, la intensidad y la resistencia dependiendo de los datos que a mí me proporcionen. Estas son otras fórmulas. De repente, por ejemplo, yo le puedo poner W es igual a voltaje por intensidad de corriente. Esta W es la misma que la potencia, ¿sí? Voltaje es igual a potencia entre la I, que es intensidad de corriente, y la intensidad de corriente, que es la I, es igual a la potencia entre el voltaje, dependiendo de lo que me esté pidiendo. Ahorita ya nada más es la parte teórica, ahorita vamos a empezar a resolver problemas. Espero que tengan calculadora a la mano. Ok, aquí tengo un ejemplo
calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts y una corriente de 2 amperes, ¿sí? Aquí me dice que yo voy a dar el resultado en watts y en kilowatts. Lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, son los datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Eh, para calcular, como me pide calcular potencia, yo tengo voltaje, es igual, y tengo intensidad de corriente. ¿Sí? Esos son los dos datos que me piden. Esta fórmula que voy a poner en verde para que la vean, esta es la fórmula para calcular la potencia. Entonces yo necesito voltaje por intensidad. Pero ojo, vamos viendo qué nos va dando. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente no me da el voltaje y me da la resistencia, ¿sí? O no me da la intensidad de corriente y me da el voltaje y la resistencia. Entonces, estas también son otras opciones. En este caso, yo ya estoy viendo el problema y me maneja volts y me maneja amperes. Los volts, cuando hablamos nosotros, dice calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts. Cuando hablamos de volts o de voltaje, pues aquí va, ¿sí? Y luego me dice una corriente de 2 amperes. Cuando me habla de amperes, sabemos que la amperes, aquí viene, en amarillo dice que ampere, que es la intensidad de corriente, es la letra I, ¿sí? Aquí viene la P, que es la potencia, la unidad de medida son los watts, en verde viene el voltaje y la unidad de medida son los volts y la resistencia, su unidad de medida son los ohms. Entonces aquí, una corriente de 2 amperes. El amperes es la letra I, por lo tanto aquí le pongo 2 amperes. Entonces, ya aquí automáticamente yo calculo, esta es mi fórmula, ¿sí? Potencia es igual a voltaje, ya nada más voy a sustituir. Voltaje me dice que son 20 volts. 20 volts. Y la intensidad de corriente son 2 amperes. ¿Pueden hacer la multiplicación y cuánto les da? 40 watts. 40 watts. Ok. Ahorita ya encontraron cuánto vale la potencia de acuerdo a esos dos. Espérenme, me equivoqué. Una alimentación de 24 volts. Como quiera lo mismo, 24 volts y 2 amperes. Multipliquen 24 por 2. Serían 48. ¿Sí, no? Sí. 48 watts. Ok, pero si se dan cuenta en la letra verde, me dice que yo calcule que mi resultado lo dé en watts y en kilowatts. Voltaje o volts por amperes me va a dar watts, ¿sí? Y para encontrar los kilowatts, tengo esta fórmula que lo voy a poner en amarillo. Perdón. Bueno, esta fórmula no se me marca en amarillo. A ver si... Bueno, no se está marcando en amarillo, pero esta fórmula que tengo me dice que para transformar watts a kilowatts, lo tengo que, los watts lo divido entre 1000, que significa que, por ejemplo, mi potencia me da 48 watts y me dice que yo tengo que tener el resultado en kilowatts. Esto lo voy a dividir entre 1000 y esto me va a dar kilowatts. ¿Cuánto les da 48 entre 1000? 0.048. Ok, 0.048. Y ahí ya encontré el resultado en watts y en kilowatts. Pregunta, ¿dudas para calcular la potencia conociendo el voltaje y conociendo la intensidad de corriente? No. No. ¿No? ¿Yajaira? ¿Cielo? No. ¿Cielo no hay dudas? No. Ok. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular lo que es la potencia, ¿sí? Cuando nos pidan calcular la potencia, esta es la fórmula para poder hacerlo. Ok.
Dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. Un motor eléctrico. Ahí me está dando, me dice que un motor eléctrico consume una potencia, me está dando la potencia y la potencia me dice que son 1500 watts. Donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. ¿Qué me está dando? ¿Voltaje, intensidad de corriente o resistencia? ¿Qué me da? Voltaje. Es correcto, me está dando voltaje porque me dice que es volts. Aquí en verde lo estoy marcando. Cuando me da volts es voltaje, cuando me da watts es potencia, cuando me da amperes es la intensidad de corriente y cuando me da ohms es la resistencia. Por lo tanto, me dice que son 130 volts, ¿sí? Yo tengo como lo que desconozco, ¿cuál será la corriente a través del motor? Cuando habla de corriente, me dice que la I es lo que yo desconozco. La I es la que no conozco. Entonces aquí tengo estas fórmulas y me dice que la I, la W, acuérdense que la W es potencia, o lo pongo como W, lo pongo como P, es lo mismo, entre voltaje. Entonces, esta es la fórmula que tengo que utilizar y de esta manera voy a encontrar la intensidad de corriente. Me dice que potencia son 1500 watts entre 130 volts. ¿Cuánto les da la intensidad de corriente? 11.53846. 11.53846. ¿Cuál es la unidad de, exactamente, cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Lo que acabas de decir, amperes. ¿Sí? ¿Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente? No. ¿No hay dudas? Ok. Vamos a encontrar. Aquí, si se dan cuenta, me da el voltaje. Me dice que son 250 volts. Y me da la intensidad de corriente que son 10 amperes. Ok. Calculen la potencia en watts y en kilowatts. Quiero que lo hagan ustedes solos y ahorita yo lo voy a hacer. La primera persona que termine me da el resultado para anotarlo y ahorita lo hacemos entre todos. Quiero ver si ya le entendieron de cómo calcular la potencia conociendo el voltaje y conociendo la intensidad de corriente. La primera persona que termine me dice. Serían 2500 watts y 2.5 kilowatts. No sé, ahorita lo resolvemos. 2500 watts y 2.5 kW, kilowatts. Ok, ¿a todos les da lo mismo? Sí. Ok, no hay dudas de cómo calcular la potencia entonces. Ok, vamos a calcular la potencia. Me dice, yo conozco el voltaje. El voltaje son 250. 250, siempre hay que ponerle la unidad de medidas. Que no se les olvide la unidad de medida, siempre hay que ponérselo. Y me dice que tengo 10 amperes. 10 amperes. Y potencia, pues 250 por 10 son 2500. La unidad de medida de la potencia son watts. Y esto, si yo tengo 2500, lo divido entre 1000 y me va a dar 2.5 kilowatts. ¿Ok? Entonces, ya no hay dudas de cómo calcular la potencia conociendo dos datos. Ahorita, como les dije, conocemos el voltaje y la intensidad. Pero yo tengo cualquiera de estas tres opciones, ¿sí?
yo puedo hacer, yo puedo utilizar, ahorita estoy utilizando la primera fórmula, pero pueden utilizar la segunda y pueden utilizar la tercera, dependiendo del dato que nos proporcione, ¿sí? Entonces, en base a eso, ya pueden calcular ustedes la potencia. Ese es uno de los datos que les van a pedir. Ok, si no hay dudas de cómo calcular la potencia, vamos a calcular ahora lo que es la energía, ¿sí? Y vamos a calcular el costo. La energía, para calcular la energía yo necesito de dos datos. La potencia, que es en watts, y el tiempo, que es en segundos. Ojo, si yo tengo minutos, no puedo multiplicar minutos por watts, ¿sí? No lo puedo multiplicar. Yo necesito convertir el tiempo en segundos. Este es el error que nosotros siempre cometemos cuando hacemos la actividad integradora. El proyecto integrador, que utilizamos el tiempo en minutos y el tiempo debe ser en segundos. Cuando yo combino watts con segundo y calculo la energía del aparato, el resultado va a ser en joules, ¿sí? El resultado que me va a dar va a ser en joules. Entonces, ojo, porque la actividad nos pide dos cosas por separado, no nos las pide juntos. Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Nada más quiero que vean esta parte. Ok, ¿ya pueden ver el proyecto integrador? Sí. Ok, lo que calculamos ahorita, aquí está la potencia eléctrica, que es el punto 1. Entonces, este está sencillo. El punto 2 me dice, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? ¿Cuáles aparatos? Los que me mencionan aquí arriba en la descripción. Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Dice que el resultado lo vas a dar en joules. Primero te pide que lo hagas en joules. Por ejemplo, calcula la energía gastada por la bomba en joules. Indica el gasto de la energía de los focos ahorradores en joules. Primero vas a calcular la energía de los aparatos que te está pidiendo arriba y te lo pide en joules, ¿sí? Todo eso es el punto 2. El punto 3 te pide que calcules el costo del consumo de energía, que ese lo vamos a calcular. Pero para calcular el costo, aquí para todo el punto 2 vamos a utilizar watts por segundos, ¿sí? Pero para el punto 3, como el costo o el precio es kilowatts por hora, yo no puedo manejar watts por segundo. Para poder calcular el costo, hay que hacer una conversión. Pero por eso les digo, porque de repente, por ejemplo, del punto 2, con el punto 2 quieren calcular el punto 3 y no se puede, porque son dos cosas diferentes. El punto 2 todo me lo va a pedir en joules y el punto 3, y si me lo pide en joules, yo voy a estar manejando watts por segundos. Y para calcular el punto 3, yo necesito kilowatts y necesito hora. ¿Qué significa? Que hay que convertir. Sí, ahorita vamos a ver eso. Nada más quiero que sepan que el punto 2 y el punto 3 son dos cosas diferentes. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a calcular. Nada más quería que vieran que lo que les estoy enseñando es para que puedan entender el proyecto integrador. Ok, entonces ya dijimos, la potencia es en watts, la energía es en joules y el tiempo es en segundos y la fórmula es E, que es energía, es igual a P por T. Ok, aquí está. Aquí tengo los datos. La potencia me dice que son 600 watts, ¿sí? La energía es la que desconozco. Bueno, aquí ya lo convertí, pero no. Y me dice que son 20 minutos, ¿sí? Yo ya tengo todos mis datos para poder encontrar la energía de este aparato. Entonces, cuando yo ya tengo todos mis datos, empiezo a poner, potencia 600 watts.
¿sí? Tiempo porque es potencia por el tiempo. El tiempo, 20 minutos. Ok. Y aquí encuentro la energía. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? No, ¿Por qué? Porque el tiempo se porque tiene que convertir a segundos. Es correcto. El tiempo hay que convertir a segundos. Esta es la manera de convertir. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner 20 minutos porque me está dando 20 minutos. 20 minutos, ¿sí? Abajo hay un 1 imaginario y 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces multiplico todo lo de arriba y todo lo de abajo. 20 por 60. ¿Cuánto les da? 1200. 1200, 1 por 1 pues da 1. Todo número dividido entre 1 pues es 1200. Y esto ya es segundos, ¿sí? Como ya tengo segundos, ya los minutos yo ya los convertí a segundos. Aquí me quedan 1200 segundos. Aquí ya le puedo poner 1200 segundos. ¿Sí? Y 600 por 1200, ¿cuánto les da? 720,000. 720,000. ¿Cuál es la unidad de medida de la energía? Joules. Joules. ¿Ok? ¿Qué significa que esto que estamos haciendo aquí es para calcular la energía? ¿Qué significa que es para calcular todo el punto 2? ¿Sí? El resultado, yo tengo que tener watts y tengo que tener segundos para que me dé el resultado en joules. ¿Sí? Si, si la actividad me da minutos, yo no puedo utilizar minutos para calcular el punto 2. Tengo que utilizar watts con segundos. Si tengo kilowatts, tampoco no lo puedo hacer. ¿Dudas ahí con lo que hicimos ahí? ¿No? no, ¿Cielo? ¿Gabino? No. ¿Gabino, dudas? No. Ok. Entonces, aquí ya vamos a calcular el punto 3. El punto 3, dense cuenta de algo. Voy a abrir otra, voy a duplicar esta presentación. Esto ahorita no me sirve, ¿sí? Dense cuenta de algo. Yo necesito calcular el costo y 1 kilowatt por hora me dice que vale 8.5. La energía, yo lo multiplico por el costo y me da el consumo de energía o el costo del aparato. Pero si se dan cuenta, la unidad de medida es 8.5 kilowatts por hora. ¿Qué significa? Que yo necesito convertir los watts a kilowatts y los minutos a hora, ¿sí? Para calcular todo el punto 3. Para calcular el punto 3 es lo que tengo que hacer. Para encontrar kilowatts, dividan 600 entre 1000, ¿cuánto les da? 0.6. 0.6 kW, ¿sí? Y los minutos a horas. Los minutos hay que convertirlos a hora. ¿Cuántas? Aquí, por ejemplo, voy a ponerle. Una hora, ¿cuánto tiempo equivale? ¿A cuántos 60. minutos equivale? A 60 60. minutos. Ok, aquí divido, multiplico lo de arriba por lo de arriba, 20 por 1, pues me da 20. ¿Sí? 20 y 1 por 60, pues me da 60. Dividan 20 entre 60, ¿cuánto les da? 0.3333. Ahí está. Esto es horas. Entonces ya tengo aquí kilowatts por hora.
Y ahora sí, ya puedo encontrar la energía. Ya encuentro la energía, ¿por qué? Porque el costo es energía, la energía por kilowatts por hora. Entonces, yo ya aquí agarro, ojo, 0.6 kW y que va a multiplicar a 0.333 hora. Ok, ¿cuánto les da esa operación? 0.1999. 0.1999. Y aquí me está dando kilowatts por hora, ¿sí? Si se dan cuenta, yo ya tengo kilowatts por hora, que significa que ya puedo utilizar esta fórmula. Y aquí le pongo a 0.1999, ¿sí? kW por hora. Déjenlo algo más grande. Bueno, así. Si se dan cuenta, kilowatts por hora se elimina y me va a quedar el precio. 0.1999 por 8.5, ¿cuánto les da? 1.6991. Ok, este es dinero, ¿sí? Esto es dinero. En la actividad, dense cuenta de algo, les van a dar varios aparatos y ustedes tienen que calcular la energía en kilowatts por hora para el punto 3. Para el punto 3 tienen que calcular la energía y después de ahí multiplicarlo por el costo que les den y ya les va a dar el costo. Ojo, eh, porque de repente se equivocan en este punto. Ahí, por ejemplo, la actividad nos va a decir que sumen todos los aparatos. Este es el costo de un solo aparato. ¿Qué significa? Que tengo que calcular todos los aparatos que me den y después sumo y ese es mi resultado del punto 3. Aquí, con esto, con los joules, con esta diapositiva, con la diapositiva 10, nosotros calculamos el punto 2. Y con esta diapositiva estoy calculando el punto 3. ¿Dudas de cómo calcular el punto 2 y el punto 3? No. Ok, con lo que vimos arriba, con lo primero que vimos, calculamos el punto 1, que es la potencia. ¿Sí? Ok, Gabino, ¿tú tienes dudas? No. Ok, vamos a ver si es cierto que no tienen dudas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, de repente todos le tenemos mucho miedo a las matemáticas. Las matemáticas, si lo practicas, si haces ejercicios, se les va a hacer muy fácil, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es practicar y practicar y se van a dar cuenta que cuando empiecen a ver el proyecto integrador, se van a dar cuenta que no está tan difícil, nada más hay que entender los conceptos que ocupamos para poder resolverla. Ok. Ok. Entonces, estos son los datos que ustedes tienen. Quiero que me calculen la energía en joules y quiero que me calculen el costo de este aparato. Y ahí me voy a dar cuenta si ya lo entendieron. Cuando tengan la energía en joules, me dicen. Y cuando tengan el costo, también me dicen para apuntarlo y ya después resolverlo juntos para ver si llegaron al mismo resultado. Y si no llegamos al mismo resultado, pues resolver de una vez las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, el primero que termine me dice la energía en joules y el costo.
La energía en joules sería 1.620.000. ¿Así? Sí. Ujú. Ok, falta el costo. Y ahorita ya lo calculo yo junto con ustedes para ver si llegamos al mismo resultado. Serían 38.25. Ese sería el costo, ¿va? Sí. Ok. Cielo, José, ¿cuánto les dio a ustedes? Solo pude sacarlo de los joules, pero el costo no sé cómo se saca. Ok, ahorita lo sacamos. Cielo, ¿me escuchas, Cielo? Ok, déjenlo calculo para ver que todo esté bien. Y cualquier duda que vaya saliendo, pues me van diciendo. Acuérdense que, por ejemplo, para calcular la energía, pues yo necesito watts, ¿sí? Yo necesito los watts para calcular la energía y ya lo tengo en watts. Entonces, la potencia me dice que son 900 watts. Ah, ok, y luego me dice que tiene 30 minutos. Yo les decía, por ejemplo, si tengo 30 minutos, aquí multiplico lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Si multiplico 30 por 60, 30 por 60, me da 1800 segundos, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo segundos y yo ya puedo sustituir aquí 1800 segundos. Si me lo da en horas, también puedo convertir de horas a segundos. Acuérdense que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, va dependiendo de lo que yo tenga, es la conversión que voy a hacer. Entonces, sería 900 por 1800, me da 1.000.000, lo que me había dicho Yajaira, 1.620.000.
joules, ¿sí? Ok, ya encontré el punto 2, lo que es la energía, ya la estoy encontrando. Ojo, entonces ahora voy a calcular el costo de este aparato. Aquí nada más tengo un aparato. En la actividad integradora les van a mencionar varios aparatos, entonces tienen que calcular la energía de todos los aparatos y después calculan el costo, porque primero les pide la energía de cada aparato, ¿sí? Y luego van a calcular el costo de cada aparato y luego el costo total. Ok, entonces aquí yo ya tengo el punto 2, ahora voy a calcular el punto 2, el punto 3 que es el costo. De ese rato les dije que tengo watts y cuando tengo watts, pues necesito convertir a kilowatts y 900 para convertir a kilowatts son 900 entre 1000 y esto me da 900 entre 1000, me da 0.9, ¿sí? Y aquí sería, ya estoy convirtiendo, ¿sí? Y me da 0.9 kilowatts. Y aquí, por ejemplo, voy a duplicar la diapositiva para que queden las dos operaciones y no nos perdamos. Sí, aquí por ejemplo, aquí ya dupliqué las diapositivas, para en una calcular, para en esta ver nada más calcular lo que es la primera parte, lo que son los joules, y aquí voy a calcular el costo, ¿sí? Entonces aquí tengo 0.9 kW, lo voy a borrar, de aquí lo voy a borrar. ¿Por qué lo estoy borrando? Porque acuérdense que, por ejemplo, esta presentación ahorita la voy a subir al foro novedades y por si ustedes tienen dudas puedan consultar en el foro novedades esta presentación y ahí salen de dudas, ¿sí? Más aparte el video también lo voy a subir en un ratito más. Entonces aquí ya convertí los watts a kilowatts y tengo que convertir los 30 minutos a horas. Y una hora, y una hora es igual a 60 minutos. ¿Sí? 60 minutos. Entonces, 30 por 1 pues me da 30. Y 1 por 60 pues me da 60. Y 30 entre 60. 30 entre 60. A ver, 30 entre 60. Me da 0.5 horas. ¿Sí? Entonces aquí yo ya convertí. Como ya convertí, entonces ya nada más voy a sustituir. La potencia me dice que son 0.9 kilowatts y me da 0.5 horas. ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo calcular la energía y 0.9 por 0.5 me da 0.45. Este es kilowatts por hora. ¿Sí? Y ahora sí ya utilizo esta fórmula, que el costo es igual a la energía, siempre y cuando esté en kilowatts por hora, si no, no lo puedo utilizar. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya tengo las mismas unidades de medida, 0.45 kilowatts por hora por kilowatt por hora, se eliminan y me queda el precio. Entonces aquí nada más lo único que voy a hacer es multiplicar 0.45 por 8.5 y me da 3.825. Ahí voy. Ya había borrado lo que me diste. ¿Cuánto te había dado? Me dijiste, Yajaira. Creo que eso fue, lo borré yo también. Sí, se supone que no lo iba a borrar para ver si había llegado al mismo resultado, pero estoy viendo que ahorita que lo dupliqué, lo borré. Pero de esta manera Sí, nosotros, según
Ajá. Tengo las mismas cuentas. Nomás que sí borré el resultado. Ok. Yo lo único que quiero es que me digan si ya no tienen dudas para calcular esos puntos. Yo no. Cielo, José, ¿dudas para calcular esos puntos? No. Ok. Yo siempre les he dicho, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, búsquenme. Yo estoy en la disponibilidad para poder apoyarlos en cualquier duda que vayan teniendo. Ok. Entonces aquí ya calculamos esa parte. Vamos a calcular el teorema, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Hasta aquí nos vamos a quedar. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. ¿Sí? La actividad integradora, ahorita nosotros ya calculamos el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y el punto 4 me dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. La hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 8 metros al norte y 6 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba de agua. Aquí me está diciendo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí mismo, no sé si lo puedan ver, aquí lo estoy señalando, ahí me dice que es un triángulo rectángulo. ¿Sí lo observan, lo que acabo de marcar? Sí. Ok. Como me pide un triángulo rectángulo, acuérdense que, por ejemplo, para la actividad integradora 3, nosotros utilizamos la ley de senos y utilizamos la ley de cosenos. Ok, ¿por qué no utilizamos la ley de senos y ley de cosenos si también puedo calcular la distancia? Porque el problema me está diciendo que es un triángulo rectángulo. Y cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo utilizo el teorema de Pitágoras para calcular la distancia. De repente, por ejemplo, me ha tocado que los he cuestionado. En una de las actividades cuestioné a varios porque estaban sacando un dato y yo les preguntaba, ¿de dónde sale o por qué usas esa información? Todo tiene una respuesta. Aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Cuando no me digan que es un triángulo rectángulo, utilizo la ley de senos o la ley de cosenos y también puedo encontrar la distancia, ¿sí? Pero en este caso voy a utilizar el teorema de Pitágoras por la descripción del problema que me dice que es un triángulo rectángulo. Y aquí está. Ahí lo encerré, dice, el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Que en el momento que me digan triángulo rectángulo, yo utilizo el teorema de Pitágoras y estas son sus fórmulas. Si yo no conozco C, lo puedo encontrar porque conozco dos lados, A y B. Si yo quiero encontrar A, debo de conocer C y B. Y si quiero encontrar B, pues debo de conocer C y A. Entonces, dependiendo de lo que me esté dando o dependiendo de lo que me esté pidiendo, es la fórmula que voy a utilizar. ¿Sí? Aquí está el problema. Yo tengo cateto, el cateto A vale 8 centímetros, el cateto B vale 5 centímetros y desconozco la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa como desconozco C, utilizo esta fórmula. C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo lo único que voy a hacer es sustituir A al cuadrado, ¿cuánto vale A? 8 centímetros. Ya nada más sustituyo, porque eso es lo que me está pidiendo, 8 centímetros. ¿Y cuánto vale B? 5 centímetros. ¿Sí? Si yo elevo 8 al cuadrado, si yo elevo 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 5 por 5, 25. ¿Sí?
¿Dudas de por qué es 64 y por qué es 25? No. Si suman 64 y 25, ¿cuánto les da? Me da 89, ¿sí? 64 menos 25 me da 89. ¿Y raíz de 89 cuánto les da? 9.4339. Ahí voy. Espérame. 9 punto qué? 43. 39. Ok, ¿cuánto vale el lado C? 9.43. ¿Sí? Y ya encontré el valor del lado C utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Dudas? No. Ok, este es el valor que acabo de encontrar y este es el que vamos a utilizar porque es el punto, me voy a regresar a la actividad. Como quiera, eso lo vamos a ver hasta el viernes, pero el punto 4 te pide cuál es la fuerza de atracción. Cuando me piden fuerza, ¿qué fórmula voy a utilizar? La fórmula que hemos utilizado todo el módulo. La ley de Coulomb. Es correcto, ¿sí? Para calcular ese punto, tengo que utilizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo vamos a ver el viernes, que ustedes ya lo hemos visto porque lo vimos para la actividad integradora 1, para la actividad integradora 3, para la actividad integradora 5. Usamos la ley de Coulomb. Se supone que ya no deben de tener dudas de cómo usar la fórmula de la ley de Coulomb. Lo único que no habíamos visto hasta ahorita era cómo calcular o cómo encontrar un lado usando el teorema de Pitágoras. Ese sí no lo habíamos visto en todo el módulo. Por eso lo acabamos de ver. El viernes van a encontrar ustedes, van a utilizar el teorema de Pitágoras, van a encontrar el lado y después ese dato lo van a utilizar para encontrar la fuerza. ¿Sí? Quiero que ustedes hagan todo el procedimiento. Bueno, espero que ustedes entren el viernes, ¿va? No sé quiénes vayan a entrar el viernes porque a lo mejor no. Quiero que ustedes hagan todo el procedimiento para saber si ya no hay dudas de cómo utilizar esos puntos. A pesar de que la ley de Coulomb lo hemos utilizado a lo largo de todo el módulo, se siguen equivocando al multiplicar usando notación científica. Todavía se siguen equivocando. Ahí les había puesto algunos, bueno, a los que se equivocaron les puse una liga para que accesaran a un video y practicaran lo que es notación científica, porque se siguen equivocando ahí. Ya a lo mejor la primera vez, pues sí es algo que nos podemos equivocar. Ya la segunda vez, pues ya es muy difícil. Si se siguen equivocando es porque todavía no les queda muy claro cómo utilizar la fórmula de la ley de Coulomb. Ok, todo lo que vimos el día de hoy, Yajaira, Cielo, Gavino, ¿dudas de lo que hicimos hoy? No. Ok, el viernes vamos a seguir viendo todavía algunas cosas que nos hacen falta ver para terminar completamente la ley, el proyecto integrador, pero ya con lo que les acabo de dar el día de hoy, pues prácticamente ya tienen todas las bases para poder empezar el proyecto integrador e ir avanzando. Vayan avanzando, porque por ejemplo, algo que siempre pasa, bueno, algo que les quería recomendar es que, por ejemplo, para esta semana se cierra el domingo en la noche y nosotros ya no tenemos autorizado darles una extensión. ¿Por qué ya no hay extensión en la última semana? Porque nosotros ya empezamos con a revisar actividades, a revisar foro de integración, porque el foro de integración lo empezamos a calificar a partir del lunes. Entonces, nosotros esos días ya tenemos mucho trabajo
y ya no nos podemos atrasar dándoles extensiones. Por eso no se les da extensiones en esta última semana para que lo tomen en cuenta. Pero a veces me ha pasado, por ejemplo, que son las 10 de la noche y a las 10 de la noche, 11 de la noche o 12 de la noche, 11 de la noche quieren mandar el proyecto integrador. Y a veces pasa que a nivel nacional todo el mundo quiere mandar la actividad a esa hora y pues ya no se puede, ¿sí? Se satura la red y ya no pueden. Entonces no se arriesguen, traten de enviar la actividad el domingo en la mañana para que ya se sientan tranquilos y relajados y ya no corran un riesgo. Esa es una. Dos, los invito al foro de integración, ¿sí? En el foro de integración son 5 participaciones las que tienen que dar. Ahí en el foro de integración les explica cómo debe de ser cada una de las participaciones. Ahí Gabino me comentaba, por ejemplo, porque hay el punto 4, te dice que tienes que esperar a que te retroalimenten. Yo le decía, por ejemplo, a Gabino, que si él quiere hacer sus 5 participaciones y no me retroalimentan, pues entonces tú retroalimenta a una persona para que con eso completes tus 5 participaciones, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, sabemos que la mayoría entre sábado y domingo es cuando van a estar participando en el foro de integración. Entonces, le decía a Gabino que vamos a esperar. Si ya ve que no, si para el domingo en la mañana, pues nadie lo retroalimenta, pues entonces esa participación puede retroalimentar a alguien más para poder cumplir con lo que se nos pide. ¿Sí? ¿Dudas del foro de integración? No. ¿Yajaira, cielo? ¿No? No. Ok. El foro aprendiendo. Yo sé que el foro aprendiendo por lo regular no le tomamos la importancia de vida, pero los invito a participar dando respuesta a la pregunta que se nos plantea. ¿Sí? Entonces, hoy es miércoles, todavía falta mucho para que se termine esta semana. Entonces, también los invito a participar al foro aprendiendo, al foro de integración. Y cualquier duda, búsqueme con toda confianza. Nada más les quiero mostrar una última diapositiva. Esta. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Ok, el proyecto integrador es el que tiene más peso de todas las actividades. De todas las actividades que han hecho hasta el momento, es el que tiene más peso. Ahí van 30 puntos. El foro de integración tiene un 8%. ¿Sí? Ahí van 38 puntos, 38%. Este 38 es de su calificación final. Y la autoevaluación vale el 5%. Entonces, la suma de estas tres actividades que están haciendo, vale el 43% de la evaluación final. Entonces, por ejemplo, si van mal de la semana 1, semana 2, semana 3, si en esta actividad, si en esta semana ustedes en el proyecto integrador sacan 100, participan en el foro de integración y participan en la autoevaluación, automáticamente ustedes pueden acreditar el módulo, ¿sí? Con lo poquito o lo que lleven hasta ahorita más esta semana, pueden acreditar el módulo o irse a la semana de recuperación. Pero por eso la semana 4 es muy importante, o sea, son 43%, casi la mitad de todo lo que han hecho, ¿sí? Entonces, yo les digo, si van mal, no se desanimen porque esta semana es la más importante y es con la que pueden sacar adelante el módulo, ¿sí? Entonces, yo voy a estar al pendiente de ustedes para cualquier duda, para eh, cualquier duda que ustedes tengan, ahí voy a estar al pendiente. Pero yo les he dicho, o sea, de repente sé que nos desesperamos y buscamos información por todos lados y cometemos de que a veces no significa que toda, pero una parte de lo que está en la red no está bien, ¿sí? Por ejemplo,
esta actividad está en la red y en la red hay un error. No se los puedo decir. No se los puedo decir porque ahí me doy cuenta si se copiaron de esa actividad que está en la red. Pero hay un error. Hay una actividad que está ahí que no la han eliminado, pero tiene un error. Entonces, ahí es donde me doy cuenta si cometen plagio o no. No se arriesgue. Entonces, cualquier duda, mejor consúltenme, que yo estoy en toda la exposición, en toda la disponibilidad para poder apoyarlos. Ok, Yajaira, Cielo, Gavino, ¿dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy? No. ¿Yajaira? No. Ok, entonces, si no hay dudas, hasta aquí vamos a terminar por el día de hoy. El día viernes vamos a volver a hacer un problema del teorema de Pitágoras. Volvemos a reforzar la ley de Coulomb para ver si ya no tienen dudas al momento de estar haciendo problemas con notación científica, para que la calificación de este proyecto integrador pues sea lo más favorable para ustedes. Entonces, de mi parte es todo. Yo les deseo una bonita noche. Cuídense mucho, saludos, que descansen. Que pasen buenas noches. Gracias. Igualmente. Hasta luego.